Ok. Para Laura, de Daniel. ¿Qué hacemos con los médicos terapistas o similar que hicieron algún curso, sacan sangre, la procesan a la muestra en una centrífuga no calibrada, no controlada y aplican el plasma? Es difícil, yo puedo dar una opinión de lo que es bioquímica porque sé lo que, digamos, indica toda la regulación y todo en bioquímica, pero en medicina y en hemoterapia realmente no sé hasta dónde llega digamos, la responsabilidad del médico. O sea, creo que eso tiene que ser regulado por otras entidades. Por ser terapia celular, ¿no debiera estar regulado por lo que regula los hemoterapeutas? Más allá de los bioquímicos, vos como bioquímica podés ser responsable de un centro de hemoterapia, entiendo así, no como banco de sangre, pero sí como controladora del laboratorio en un banco de sangre. Pero la terapia celular no debería estar regulada solo por los que hacen hemoterapia, los que tienen el título de especialista en hemoterapia, porque lo que pasa, y pasa siempre, es que un traumatólogo tiene un técnico que sabe pinchar al paciente, le saca sangre y en el consultorio le hace un PRP, que anda a saber si es PRP, o sea, le hace algo centrifugado que se lo inyecta de cualquier manera no estéril a un paciente en la rodilla, en la cara, en el pelo, o sea, todos los días nosotros sabemos eso, lo vemos, los pacientes se hacen eso y uno no le puede ni siquiera decir al paciente, mire, es un peligro. Por ahí convivimos con las infecciones, con otras cosas que después suceden, pero me parece que no hay una digamos, desde la autoridad regulatoria que vaya lugar por lugar a clausurar un consultorio que hace PRP en un consultorio donde no hay flujo laminar, bueno, menos todavía. Ese es el gran problema, el problema que enfrentamos todos, porque desde la bioquímica vos tenés la responsabilidad de la preparación y vos sabés los pasos a tener en cuenta, aunque eso no esté estandarizado, para prepararlo como corresponde. A nivel del médico, cuando cierra la puerta de su consultorio y dentro del consultorio lo realiza, nosotros lamentablemente no lo podemos regular, por eso es importante charlar esto acá, porque esto va a seguir ocurriendo, a futuro va a ser más. Hay una cuestión económica bastante que, bueno, en realidad no al bioquímico, el bioquímico prepara y es, bueno, es un poco más con la práctica de laboratorio, pero nosotros cumplimos con hacerlo perfectamente. Por ejemplo, en los casos en donde a nosotros nos toca entregarlo a un médico traumatólogo, por suerte, en la institución donde yo trabajo se realiza en las condiciones adecuadas, pero si a mí un médico traumatólogo me dice voy a ir, qué sé yo, a tu laboratorio a colocar el plasma, le voy a decir que no, porque necesito saber que ese médico lo está colocando en condiciones de asepsia total. Y el bioquímico en esas situaciones, yo creo que tiene que entregarlo acompañado de un hemocultivo, que asegure que el producto que esté entregando está totalmente aséptico, y lamentablemente para lo que es la práctica del médico, que es y es verdad, ahí es un tema de incumbencias en donde eso debe ser muy bien tratado, no nos corresponde a nosotros, pero tenés toda la razón del mundo, lo que estás diciendo es la realidad, es la triste realidad. Plasmas ricos en plaquetas que se hacen en un consultorio, en un escritorio de un consultorio con una centrífuga, diciendo, ay no, esto está espectacular porque el paciente está viendo lo que estoy haciendo. Videos en donde eso está, y videos en donde ni siquiera el tubo donde lo están preparando es un tubo con tapa celeste. Hay videos que tienen un tubo con tapa verde preparando el plasma. Es decir, por eso esto tiene una connotación bastante importante. Sí, una pregunta para Karina y otra para Paulo. Muy buena la revisión que hiciste de enfermedad celíaca. Lo que me llamó la atención es que pusiste que la causa más frecuente era trombosis de venas hepáticas. Es algo que los que hemos leído, y yo he trabajado 10 años en el Borón y Utahondo, nunca había encontrado trombosis de venas hepáticas en la enfermedad celíaca, así que me gustaría saber la opinión de los demás. Mira,
me gusta tu pregunta. En cuanto a las trombosis de venas hepáticas, las series que más cantidad de pacientes tenían eran de Sudáfrica, de Europa del Este y de Europa del Sur. Y por fuera de esas zonas había un caso, después se agregó otro caso más en India, y un caso publicado en Argentina que anecdóticamente fue de Rosario. Pero eso es todo lo que hay, por eso es que tal vez no hay como una distribución geográfica que no sé por qué. Pero eso es lo que hay. Bueno, para Paulo, en los distintos tipos de operaciones, ¿cuál es la incidencia en la mala absorción de los DOACs? Porque vos presentaste todos en grupos sin diferenciar el tipo de cirugía. ¿Hay algo especial o en todas es lo mismo la absorción de los DOACs? No, a ver, en tromboprofilaxis no hay estudios, pero sí hay estudios de farmacocinética y farmacodinamia en pacientes con fibrilación auricular, incluso estudios hechos simplemente de farmacocinética sin tener ninguna indicación de anticoagulación, y lo que se ve es la absorción por ejemplo, el dabigatran tiene una absorción bien gástrica, el rivaroxaban tiene una absorción gástrica y primera porción de intestino delgado, duodeno principalmente, el apixaban se absorbe más en intestino delgado, y el edoxaban también es similar al rivaroxaban alto. Con lo cual, en realidad la recomendación, los estudios que hay en fibrilación auricular respecto a anticoagulación con DOACs, tanto el rivaroxaban como el apixaban llegaron a concentraciones aceptables, que son las concentraciones que están validadas, pero que no está recomendado usar en todos los pacientes. Primero quiero aclarar, pero sí en los pacientes que tienen resecciones, sobre todo IDRUX y resecciones gástricas amplias, como por ejemplo una manga gástrica muy amplia, que son los que reducen mucho, y los que tienen intestino corto. Esos son los pacientes, te diría que podemos tener riesgo de que no tengan buena absorción. Bueno, aprovecho, me quedo en la zona de los preguntones y les damos el micrófono. Tenía dos preguntas, una para Paulo, asociadas, y otras para Laura. Buenísimas las charlas, las tres, gracias. Tiene que ver un poco totalmente desde la ignorancia, ¿no? Desde el cuidado del paciente, creo que un poco vamos por ahí en la charla de hoy. Para Paulo, cuando presentaste la cuestión de las cirugías plásticas, me preguntaba cuál es la interrelación entre el cirujano y el hematólogo para el tema de la profilaxis, es decir, ¿quién evalúa si esa paciente? Me da la sensación lo diría desde revista Gente, o sea, yo estoy en ese mundo, soy médico, pero no sé si una paciente que va a hacerse una intervención por una cuestión estética, si el médico tiene aplica lo que planteaste, o por lo menos lo consulta, o si hay una regulación. Eso por tu lado. Y por el lado de Laura, de las muchas cuestiones que presentaste en la preparación de la muestra, vi que, por ejemplo, era importante tener algunos datos del paciente antes, el hemograma, la glucemia, los lípidos, e incluso esto de tener un flujo laminar que yo estoy totalmente, todos creo, de tu lado y del lado de hacer las cosas lo mejor posible. Pero por ahí a veces parece como algo casi inabordable, no sé, pensar en un flujo laminar adentro de un consultorio me suena como complicado, y pensaba, por ejemplo, en la aplicación intramuscular, que hay una preparación de pasar, no sé, un diluyente, algo, y después eso inyectarlo, y eso es estéril y se usa. En esto de la transferencia desde tubos, que creo que va por ahí un poco tu asunto, ¿por qué tanta necesidad de un flujo laminar, no? Bien, porque depende de dónde vos estés trabajando con el tema. Vos a lo mejor podés en un quirófano o algo cerrado, un médico, hacer una extracción y colocación y separación, que a veces lo hacen los mismos traumatólogos sin necesidad de nosotros mismos, y otra es cuando vos vas a trabajar con el producto fuera de ese lugar y entregar el producto al médico, o sea, vos vas a tener como un flujo. Claro, vos tenés la extracción en un circuito cerrado, tenés el procesamiento en una centrífuga, y ahí eso vos tenés que asegurar el producto entregado. Por eso yo decía que lo ideal en esos casos también es acompañarlo de un hemocultivo del producto para que vos asegures lo que vos entregaste.
Creo que es por ahí. También hay algunos videos de extracción de médula ósea y colocación realmente son cosas que la verdad por eso ni siquiera hablé del tema, en donde eso lo hacen en el mismo quirófano, claro, no, claro, el médico directamente, ahí el bioquímico es como que directamente no actúa. Yo te voy a contar lo que pasa en la práctica diaria en el mundo. El cirujano es el que categoriza y el que indica después lo que tiene que seguir el paciente, sobre todo más en lo estético, que muchas veces es ambulatorio y son centros de estética que no hay tampoco demasiados ni clínicos, ni tampoco otro tipo de especialistas, con lo cual yo pienso que la gran mayoría lo categoriza el cirujano, sí lo categoriza. Por eso los números de que solo el 11% en Estados Unidos categorizó al paciente para tromboprofilaxis. Pero por otro lado te digo, lo que nos pasa a nosotros, yo pienso que nosotros estamos en un buen lugar donde hay protocolos, guías de tromboprofilaxis y un algoritmo que lo aplica en el mismo circuito que entra el paciente en un prequirúrgico, tiene que verlo un clínico, donde lo categoriza y ahí enseguida entra o no a recibir tromboprofilaxis posterior. Pero seguían generalmente por un score que es el score de Caprini, únicamente. No está establecido si tiene más de 50 MI o si tiene algo adicional. Es difícil muchas veces, por eso digo que es importante esto de individualizar y tratar de incorporar alguna herramienta más en esta subpoblación de pacientes. Después, yo pienso que la gran mayoría de nosotros que trabajamos en instituciones donde hay circuitos de evaluación del paciente en el prequirúrgico, se puede captar y se puede introducir un ítem más en este tipo de pacientes. Una pregunta para Paulo. Perdón, leo del chat y la última. Para Paulo también, de Paulo Raña, que está conectado a Zoom. Creo que ya las contestado un poco la tromboprofilaxis, pero él pregunta si es seguro el uso de DOACs en terapia TBP-TEP en pacientes con cirugía bariátrica. La realidad es que no hay evidencia científica para poder recomendarlo, con lo cual a mí me parece que falta. Por eso yo digo que probablemente el sesgo de los resultados tienen que ver con la técnica quirúrgica y no con el fármaco. Me parece que ahí está el punto. Pero yo pienso que tenemos que seguir con la indicación y está buena el último trabajo que es el trabajo ese americano, que cambian el protocolo y dan una profilaxis aumentada de acuerdo al peso. Pienso que tiene que ver con realmente llegar al rango de tromboprofilaxis de los pacientes. No, eso es heparina. No digo que respecto a heparina, ese es un dato que me parece que es interesante de ver todo lo que vimos de farmacología. Siguiendo con el tema de la seguridad, yo me preguntaba si hay algún tiempo necesario para poder, porque me llamó la atención el tema de tromboprofilaxis, que se supone que es inmediato a la cirugía, y el tema de la hemorragia digestiva en un paciente recién operado, en esos, no sé. Yo te lo traslado de otro ámbito, porque la verdad que nosotros no lo indicamos, pero generalmente, por ejemplo, para una cirugía de anastomosis término terminal en intestino delgado o en colon, ya al 5.º día uno puede indicarle un DOACs. Lo autorizan los cirujanos generales. Sí, muchas gracias. Felicitaciones por las presentaciones. Las he entendido yo, que vengo de la rama intervencionista. Yo quería consultarles, ya que hay un grupo combinado y bien interdisciplinario que está dedicado al manejo de la trombosis, si además de antiagregantes y antitrombóticos y anticoagulantes, otra de los pensamientos o líneas de investigación o desarrollo pueden ser algún fármaco antiinflamatorio. Esto es dado que han mostrado dos patologías donde los gatillos de las trombosis están claramente relacionados con acciones
inflamatorias, interleuquinas y demás, antes, digamos, de que se produzca la trombosis. Esto también en virtud de sostener, luego de las trombosis, alguna acción también antiinflamatoria para que la estructura parietal, en este caso de las venas, una vez abiertas, puedan tener mayor durabilidad en el tiempo. No sé si hay algo de esto en su bibliografía. Yo te digo lo que pienso respecto a esto. Todos los cuadros de alta carga de mediadores inflamatorios son predisponentes a trombosis. Lo vimos en COVID, lo vemos en los pacientes en terapia intensiva, con neumonía, cualquier cuadro, o politrauma grave, que hay mucha lesión tisular, activación del sistema inflamatorio. Vemos que tienen altos niveles de factor 8, dímero D, como te imaginas. Con lo cual, tiene una relación. Ahora, el tema es... yo me acuerdo de publicaciones de hace 20 años con los concentrados de antitrombina, los concentrados de proteína C que se utilizaban en sepsis graves y demás. Ninguno demostró efectividad clínica. En algún momento se daban en la sepsis grave. Me acuerdo que le hacían las pruebas de la procalcitonina y a algunos pacientes, incluso nosotros intervenimos en el Austral cuando yo recién entré como residente, en algún protocolo que estaba en terapia intensiva que administraban la antitromina 3 recombinante. No dio resultado. Lo que sí se ve en las abdominoplastias y en las plicaturas, y sobre todo cuando tiene mucha lipoaspiración y demás, es que hay muchísima activación de trombina, factor 8 altísimo, dímero D muy alto. Lo mismo que sucede en otro tipo de cirugías también que son tan que lesionan tanto tejido. Y en lo que respecta a enfermedad celíaca, el eje de la cuestión es la dieta libre de gluten. Entonces, ahí, prolongada en el tiempo, disminuye toda esa carga inflamatoria y disminuyen las complicaciones también. Ese sería el principal antiinflamatorio, digamos, en ese contexto. En términos estadísticos, de toda numerología, la estresa uno bastante y puede acomodar los números también. Pero si tomamos los números que has mostrado, Karina, concretamente, hay un 40% de probabilidad de eventos cardiovasculares dentro del siguiente año del diagnóstico. Y entonces, como no sé en cuánto la actividad antiinflamatoria va a decaer luego que ingrese, digamos, con una disminución que ingrese con una dieta sin gluten, y eso está muy aumentado, para mí es un número alto. Sí. En realidad, más o menos, no está tan estandarizada en cuánto tiempo, porque la ventana que está publicada de normalización es como muy amplia. Pero a partir de los 6 meses ya los anticuerpos antitransglutaminasa se negativizan y la membrana del intestino mejora mucho antes. No está tan establecido en los tiempos, en cuánto tiempo desaparecen las complicaciones. Pero algo que a mí, por ejemplo, me llamó la atención y que me quedó la duda es que en tromboembolismo venoso lo que se dice es con la dieta libre de gluten a partir del año el riesgo disminuye, pero no dice llega a 0. En enfermedad arterial sí dicen a partir de los 5 años es igual a población general y hacen esa aclaración, con la cual a mí me deja abierta la duda de si a lo mejor el tromboembolismo venoso igual sigue un poquito más aumentado el riesgo, pero sí lo que vos planteás es correcto. Lo que pasa es que todavía no tenemos, yo creo que a raíz de empezar a tener un pensamiento y empezar a buscar más la enfermedad, vamos a tener mucho más información para poder responder. Una cosita más, también, es decir, la mayoría de los pacientes responden solo a la dieta, pero hay un pequeño grupo de pacientes que es refractario a la dieta y esos pacientes se benefician de otro tipo de terapias. Yo voy a hacer un comentario más de lo que planteó Ricardo. En el último tiempo hay muchos estudios de investigación sobre la inflamación endotelial, o sea, la endotelitis o la inflamación endotelial y el rol de la inflamación endotelial en los eventos principalmente arteriales y no tanto venosos.
Por eso el tema de rosuvastatina, todas las drogas nuevas que se está, de hecho hay algunos estudios sobre uso de antiinflamatorios endoteliales para prevenir eventos, con lo cual me parece que es una línea que seguramente va a haber datos. Acá hay una pregunta más en el chat para la doctora Gumpel. ¿Incluiría el estudio de enfermedad celíaca en casos de TBP sin desencadenante? Hoy es norma, hay que hacerlo. Estamos excedidos en el tiempo, pero no quisiera robarle tiempo a la discusión, sobre todo si la alternativa es ir a tomar un café o comer un sanguchito. Así que el que quiere ir a comer, que se levante y se vaya a tomar el refrigerio. Vamos a hacer algunas preguntas más. Es que acertaste, hace una semana, sí, acertaste. Bien, yo tengo un montón de preguntas. Les pediría respuestas cortas. Para Laura, sí, número mínimo de plaquetas, si hay un número mínimo de plaquetas para hacerla. ¿Y cuáles son las contraindicaciones de preparar plasma rico en plaquetas? Se me ocurre, por ejemplo, un paciente seropositivo, HIV o hepatitis C. Está bien, bueno, pero pensando en el que va a tener que manipular eso. Un paciente con enfermedades autoinmunes, si son contraindicaciones para el plasma rico en plaquetas. Es lamentable, o sea, lo lamentable es no tener las reglas, pero si yo tengo que opinar al respecto en un paciente con enfermedad autoinmune, no haría plasma rico en plaquetas sabiendo que son sus propias plaquetas, o sea, vas a tener un riesgo muy alto a ese nivel. A lo mejor no, pero todavía es como que eso, yo no lo, o sea, si vos a mí me lo preguntas o dentro del equipo multidisciplinario, porque está bueno cuando uno trabaja con el médico y lo charla, esto. En cuanto a un seropositivo, hay un consentimiento firmado previo del paciente para realizar el plasma rico en plaquetas, y eso puede colocarse en el consentimiento y uno tomar el riesgo. Hay que preguntarle al cirujano si se anima. Exactamente. Al bioquímico. Tal cual. Bien. Tal cual. Ok. ¿Número mínimo de plaquetas? En una PTI crónica que me quiero hacer un tratamiento y tengo 50.000 plaquetas. ¿Para qué? Para joderte la vida. En la bibliografía dice que a partir de 150.000 plaquetas la liberación de factores de crecimiento es óptima. Pero también en la bibliografía definen el plasma rico en plaquetas como 2,5 a 5 veces las plaquetas basales. O sea, realmente yo eso lo busqué y lo que dice es eso, por debajo de 150.000 plaquetas no es óptima la cantidad de factores de crecimiento aportada. Pero es todo así. Bien. Para Paulo, tengo dos. Quedó claro que la profilaxis en cirugía plástica sería un poco de rutina en la abdominoplastia. Fuera de la cirugía de abdomen, la abdominoplastia, ¿hay otros procedimientos de estética que ameritarían farmacoprofilaxis? Principalmente si hay factores de riesgo adicionales. Un lifting, por ejemplo, un gordo añoso que se va a hacer un lifting, ¿le tengo que dar heparina? No, en realidad no. Igual las abdominoplastias que tienen o un capri mayor a 7 o que tienen factores adicionales. O sea, no todas las abdominoplastias tampoco. No todas las abdominoplastias. Bien, bien. Un Caprini muy alto o factores de riesgo adicionales, que muchas veces es el propio sobrepeso. Claro. Una abdominoplastia en una persona de 160 kilos no necesita mucho. Exacto. Bien. Otra cosa, la profilaxis extendida en cirugía bariátrica o en cirugía en abdominoplastia, ¿podríamos decir que es la regla? ¿7 o 10, 14 días o no? No. No es la regla. No es la regla. Podríamos, ¿en quién la consideraría entonces? En los pacientes que tienen Caprini alto, sí, que tienen reposo y que tienen algún factor de riesgo adicional. Bien. Karina, una pregunta que vos ya la esbozaste ahí, pero no dijiste nada. ¿Cuánto anticoagula un celíaco que hizo una TBP? Y te pongo, ejemplo número 1, tuvo una fractura de cadera antes de la TBP y es celíaco, o sea, un caso claramente provocado. Caso número 2,
se levantó a la mañana con la pierna hinchada, o sea, una trombosis absolutamente espontánea. Le hice la trombofilia y no tiene trombofilia. Así que escenario número 1, el celíaco con trombosis y una concausa. Escenario número 2, el celíaco con trombosis y un estudio exhaustivo que no detecta, que no identifica otra causa. ¿Cuánto los anticoagulo? Mira, primero te digo lo que está escrito en todas las revisiones estas. La realidad es que hay de todo. Es decir, hay gente que anticoaguló estándar en una trombosis con causa, 6 meses, 1 año, y suspendió. Y hay registros de que anticoagularon en forma indefinida. Ahora, no está especificado por qué tuvieron esos criterios. ¿Qué es lo que yo haría con los pacientes? En principio me manejo igual que con todos los otros pacientes. Es decir, si tiene una causa, le suspendo. Obviamente, la dieta libre de gluten es una condición. Y si no tiene causa, o sea, si no tiene causa y la única causa es la dieta libre de gluten, perdón, es la enfermedad celíaca y hace una dieta libre de gluten y negativiza los anticuerpos, probablemente se lo suspendería. Bien. O sea, yo lo tomaría como factor de riesgo, entre comillas, podría ser permanente pero modificable, es decir, es transitorio de alguna manera. Bien, coincido porque tengo casos que haciendo la dieta le hacen los anticuerpos y no los negativos y los tiene positivos. Pero porque no hace la dieta es muy difícil de cumplir. Bueno, debe ser eso, no sé, debe ser eso, puede ser. Otra cosa más, profilaxis primaria. Tengo una mujer celíaca que se embaraza. No, yo no ¿Le le haces hago. profilaxis primaria? No. ¿En el puerperio tampoco? No, porque hasta el puerperio ya la paciente tiene que haber corregido, sí, por supuesto, tiene que hacer la dieta libre de Pasa lo que gluten. dice Miguel. Hacen la dieta y los anticuerpos le siguen dando positivos. Pero y yo son las le tengo que hacer el refractarias. Venofer cada 6 meses porque está No. siempre con anemia ferropénica. Bueno, es la paciente no cumple, entonces no cumple. Pero, o pertenece, no, o a veces me pasa, porque sí estamos... A veces estamos en un grupo de discusión, tenemos un grupo en el sanatorio que es de enfermedad celíaca y hay representantes de todas las especialidades. Hay muchas veces que se presentan estos casos así, que uno dice, no cumple, y en realidad el paciente es realmente un refractario. Cuando los pacientes son cumplidores de la dieta, hay una nutricionista que las ponen en una situación, digamos, a veces extrema de cuidado de la dieta y a veces igualmente son refractarios. Ahora, si la pregunta es, en el estándar de las pacientes con enfermedad celíaca, si yo hago profilaxis primaria, no les indico. Sí, para eso las puedo seguir con ecografías con Doppler y demás. Bueno, vamos a hacer un corte ahora. Corten. Podemos seguir preguntando. Muchas gracias. Excelente.